como les decía, yo he hablado sobre la historia del black metal. El black metal surgió en la década del 80 y sus orígenes en el principio no era del todo black metal, sino que era más thrash metal o speed metal. Una de las bandas que crearon el género fue Venom, que de hecho fue quien le dio el nombre al género con su álbum Black Metal. Y además bandas como Celtic Frost, por ejemplo, también trataba de impulsar a otra gente de pocos recursos a que podía hacer música en realidad de cualquier manera. ¿Qué característica tenía el black metal, gordo? ¿O qué características tiene el black metal? A diferencia del metal convencional, digamos. En principio, sus letras tratan mucho sobre el satanismo, sobre ataques al cristianismo o a la religión en general, o cosas por el estilo. Sus letras en realidad trataban mucho sobre satanismo, ataques al cristianismo, depresión, ideas de suicidio, muchas cosas estaban reflejadas ahí en eso. Además tenía riffs de guitarra muy pesados y una característica principal es la voz rasgada. Tiene un nombre en realidad que se llama el chillido o Shrek. ¿Shrek como el ogro de la película? No, Shriek. Ah, Esas son las principales características del black metal. Bien, la primera generación, como les decía, era más en realidad thrash metal o speed metal. No era tan tirando. ¿Speed metal se refiere capaz que a la velocidad con la que cantaban? ¿O algo parecido? tomaba Tenía- mucho energizante. Tenían riffs de guitarra muy rápidos y muy también. O sea, todo el transcurso de la canción era muy rápido en general. Estaba como en por dos, como adelantándose así rápido todo el tiempo. Exactamente, algo así. Ah. Es algo muy loco, pero sí, es así. Después, muchas de esas cosas también llevaron a la segunda generación del black metal, que eso ya fue a mediados de la década del 90. Esta generación tuvo algo que fue lo que le dio la característica al black metal. Que fue una generación ícono, digamos. Exactamente, Más que la primera. mucho más. O sea, más suave fue la anterior, la primera, digamos. Sí. Y esta también estaba muy ligada a la quema de iglesias. Estaba tan ligada. ¿Qué? Estaba tan ligada al tirar abajo al cristianismo. Porque tenía pensamiento tan satánico que justamente incluso han llegado a la quema de iglesias. Esto sucedió principalmente en Noruega o en países escandinavos en general. Raro, ¿no? En esos países, digamos que es el primer mundo, básicamente. Es como el país perfecto. Que hayan tenido ese tipo de historias, la verdad que llama la atención. Sí, la verdad que sí, pero también hay que recordar que son países que vivieron muy al pecho la época medieval en su momento. Y además tuvieron muchas guerras antes del nuevo siglo, tuvieron muchas guerras y bueno, justamente han quedado las secuelas. O sea, como un montón de vikingos salieron a quemar iglesias. Exactamente. Sí, también igual esos países tienen como un gran porcentaje de suicidios. Son re raros ellos. Sí, Como eso es cierto. oscuros. Y el black metal justamente tiene una tasa de suicidios muy alta. De hecho, hay bandas que marcaron una historia en el black metal. Por ejemplo, Mayhem o Burzum o Gorgoroth. Que quizás no en todas hubo suicidios, pero sí hubo letras que trataron sobre esto. O incluso el cantante de Mayhem, Dead, tuvo de chico una experiencia cercana a la muerte que lo llevó a que días antes de cada recital, de cada show que hiciera, enterrara su propia ropa para sentir una sensación de putrefacción, como si quisiera estuviera sentir enterrado. el olor a cadáver. Es un asco eso.
Sí, la verdad que sí. ¿Pero que lo enterraban en el patio de la casa? Sí, y o sea, eso lo hacía días antes. Y el día del show que iba a dar, lo sacaba, se lo ponía así como estaba, solamente para sentir una sensación de putrefacción, porque justamente tuvo una sensación tan cercana a la muerte que le gustó eso. Como raro, pero ¿qué? ¿Estuvo muerto, enterrado y revivió mientras estaba enterrado? ¿O Tuvo básicamente clínicamente muerto durante varios minutos y bueno, O sea, no murió, no fue enterrado, pero como esa sensación de putrefacción está relacionada con los cadáveres, es lo que le gustaba. ¿Y era necrófilo? eso no te lo puedo decir a ciencia cierta, pero, Rumores. pero muchos de los que estaban asociados al lo que es el black metal lo eran, o también estaban justamente asociados a rituales satánicos o a muchas cosas de ese estilo. Bueno, es admirable que el tipo días antes ya supiera que se iba a poner para el show. Yo no sé qué me voy a poner cuando me despierto y el chabón ya sabía con días de antelación qué elegir. Che, y te retomo un segundo. ¿Estos que quemaban iglesias era más de un corte anarquista o creían como en Satán, entonces por eso quemaban la iglesia? Era justamente por sus pensamientos satánicos que lo hacían, porque estaban tan a la contra de Dios, justamente, que no querían tener ninguna relación con él. Entonces, por eso, además de llevar su pensamiento ateísta a otro nivel, o no ateísta, sino satanista, Satánico. a Ah, otro querían nivel, Satán. para justamente llevar a quemar una iglesia. De hecho, hay muchos... Bueno, durante esa etapa se quemaron cerca de 50 y pico de iglesias, como un número estimado que se dio al menos. Y algunas de ellas tenían más de 100 años de existencia de esas iglesias. Y no quedó registro de nada de esas iglesias. Bueno, los vikingos, cuando va, según la serie Vikingos, esa es toda mi información histórica que tengo, saqueaban iglesias a lo loco, no les importaba una mierda. Y pero los vikingos no eran satanistas, creían en sus dioses No, propios. pero puede venir un poco de ahí también, como que no tenían respeto por Claro. las creencias de otro, iban y le chupaban todo un huevo. Puede ser también igualmente, ¿eh? ¿Y esto se replicó en otros países que no sean Noruega o que no sean nórdicos? Esto pasó a nivel... ¿Quemaron iglesias en Perú alguna vez? No sabría decirte. El black metal salió a nivel mundial, pero al menos lo que es la quema de iglesias fue muy Muy de ese país. de ese país o de esa zona. O sea, básicamente digamos que, vamos, para resumir bien ese concepto, el black metal era conocido a nivel global, a nivel mundial, pero sobre todo su éxito mayor era en los países nórdicos, Y en quemar Escandinavia iglesias. y esos lados. Exactamente. Perfecto. Retornando al episodio de lo de Dead, además, él se suicidó en su propia, o sea, en su propiedad de un escopetazo y dejando una nota, perdón por la sangre derramada, solamente. Y si es un hinchastre, un pastel de fresa en toda la Sí, casa dejó. además, él no quería morir ahí, sino que antes se había cortado las venas y pensaba morir en el bosque, justamente desangrado. Al final, como vio que tardaba demasiado tiempo, por eso es que hizo eso. Ah, pero pudo haber llevado la escopeta al bosque y pudo haber enchastrado al bosque. Sí, eso es cierto. Un desconsiderado. La verdad. Che, pero nunca tuve una escopeta en mis manos, pero siento como que no llegás a poner el cañón en tu boca y disparar el gatillo con la mano. Yo no tuve, pero puedo casi apostar a que sí. Después cuando llegó su compañero Euronymous, que era bajista en esa banda, Se pegó un julepe. no, no tuvo absolutamente nada de miedo. De hecho, agarró una cámara, le sacó fotografías al cadáver de Dead, y esas fotografías fueron la tapa de un nuevo disco de Mayhem. Ah, cheto morbo. Y no solamente eso, sino que agarró restos de huesos del cráneo e hizo amuletos para todos los miembros de la banda.
¿De qué año es todo esto? Esto pasó en el 91, la muerte de Dead. ¿Y queda a los 27 como todos los músicos famosos o ya era más grande? No, a los 22, más chico. ¿Qué? O sea que era un pendejo. Era, claro. A los 22. De hecho, también hay otra cosa que hacía Dead en los recitales. Y era que en pleno show se automutilaba solamente para mostrar sangre en vivo. Nunca se le pasó nada. Sí, de hecho, una vez lo tuvieron que internar justamente por eso. Porque se estaba casi desangrando en el show. ¿Y a qué edad arrancaron a tocar? Porque si se murió a los 22, ya se había querido suicidar y ya era más o menos famoso. Empezó a los 17 años, Dead. Y una locura, ¿no? La mente de ese chabón. Pero bueno, también fue marcado por lo que nos contaba nuestro compañero, el tema de que tuvo un accidente muy cercano a la muerte y bueno, andás a ver cómo le pega eso a ciertas personas. Calculo que no a muchos le pegan de la misma manera, ¿no? ¿Tenés un poco más de data de ese accidente? ¿Qué le pasó? Básicamente lo que le pasó fue que tuvo una hemorragia interna en un accidente. Siempre ligado con la sangre, nuestro querido Dead. Sí, totalmente. ¿No será vampiro? Fue una hemorragia interna en un accidente en patinaje sobre hielo a la edad de 10 años. Che, ¿y qué nos podés decir de Euronymous, de su compañero en ese después de que sacó las fotos, hizo Bien. los amuletos? Otro morboso más. Seguro. Con respecto a Euronymous, había hecho una tienda de discos donde vendía todos artículos acerca del black metal u otros subgéneros del metal, por ejemplo thrash, death o heavy metal. Y en su sótano tenía un estudio de grabación donde grababa los discos de su propia banda, Mayhem, o tenía contratos con otras bandas, por ejemplo Burzum u otras bandas del Inner Circle, como se le llamaba, que sería un círculo cercano al black metal, o quienes se le acercaban al lugar ese. El lugar este se llamaba Helvelt, que significa infierno en noruego. Muchas veces los artistas se acercaban solamente para grabar discos en ese lugar. Uno de estos artistas, que fue justamente el guitarrista de Burzum, se acercó al lugar y se había hecho incluso amigo de Euronymous, o en realidad como se llamaban entre ellos, colegas, porque nunca se consideraban en realidad amigos del todo. En una noche se acercó a la casa de Euronymous justamente para romper el contrato que tenía de grabación de la banda, porque había escuchado que Euronymous pensaba traicionarlo. En realidad, torturarlo hasta la muerte y filmarlo. ¿Qué? Y fue hasta la casa igual. Fue hasta la casa, ¿Solo? pero sí, y fue armado justamente Claro. como seguridad. Él ya sabía que algo iba a pasar y Euronymous también. Cuando llegó a la casa, Euronymous fue hasta la cocina de su propia casa y agarró un cuchillo. Básicamente era ver quién daba la primera puñalada. Y antes de que Euronymous pudiera hacer algo, Varg lo asesinó a 22 puñaladas. Euronymous le abrió la puerta para hablar, pero sabían que iba a pasar algo, y pasó eso. Fue como un duelo, sin ser un duelo, pero ¿por qué se querían matar? ¿Qué tienen el uno contra el otro? ¿Había pasado algo? ¿Era una vendetta o estaban...? Lo iba a torturar hasta la muerte. ¿Qué fue Eurónimo? Se le dijo, che, Bart, te voy a torturar y masacrar y grabar porque... No, lo había escuchado por otros. Y como en realidad no eran amigos, porque ellos se consideraban colegas solamente, fue condenado a 21 años de prisión y recién al 13º año le dieron una semana de libertad y no volvió en la fecha pactada. Lo encontraron en la frontera de Noruega con ropa camuflada, mapas, un rifle, una notebook como para irse. Y con eso le aumentaron 13 meses más la sentencia. Y recién a los 16 años de prisión le dieron la libertad condicional. Esto fue en el 2009 que le dieron la libertad condicional. Dentro de la cárcel grabó 2 discos más con Burzum. Y además fue el primer caso en la historia en el que el asesino reemplazó para un disco el lugar del asesinado. Porque en ese mismo año, cuando pasó esto, Barbican reemplazó el lugar de Euronymous en Mayhem para uno de los discos que estaba por salir.
Hoy en día, el black metal sigue existiendo, pero no el nivel de antes. no es el mismo nivel, sino que es más soft, más tranquilo que el de antes. Y se matan entre Claro, ellos, como ¿cómo va a pareciéndose funcionar? más que nada al de la primera generación, no tanto el de la segunda. Exacto. Yo necesito saber algo. Black Sabbath, ¿toca Sí. black metal? Es una buena pregunta, pero no, es de heavy metal. Tirando al trash, podría decirse. Ah, Pero no, en realidad es principalmente de heavy metal. Y eso fue todo por hoy. Bueno, pueden buscarme en Instagram como Diego Sept o en Twitter como @DiegoSept.